en su repiquetear la lluvia habla de ti, remordimiento de saber que por mi culpa nunca vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer, y oye tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Es una versión mucho más picadita, ¿no? Mucho más la puñalada. Exactamente, recordando al gran Mariano Mores, que murió hoy a los 98 años de edad, autor de algunos tangos extraordinarios. Desde el punto de vista de los versos, compuso temas con los grandes poetas del tango, Mansi, Cadícamo, el propio Enrique Santos Discépolo, como por ejemplo uno de los grandes tangos desde el punto de vista de la estructura musical. Yo creo lo mismo. En general se asociaba a Mariano Mores en sus últimos años como una orquesta tradicional, él mismo decía que era un tanguero tradicional. Sí. Pero uno es realmente, tiene una sutileza para generar la expectativa, la tensión dramática, que muestra que era un músico realmente muy sutil, ¿no? Cafetín de Buenos Aires, otro tango entrañable también, ¿no? Tanguera, El Firulete, Taquito Militar, Cuartito Azul, Adiós Pampa Mía, Cafetín de Buenos Aires. Y bueno, hoy de mañana escuchábamos y veíamos a un grupo de artistas argentinos realmente divirtiéndose con Taquito Militar. Sí. Porque además tiene esa cosa como picadita. Igual que el Firulete. Ahí está, igual que el Firulete. Y la verdad es que, mirá. Hablábamos también más temprano de que el fallecimiento de su hijo no lo quebró, a pesar de que fue una de las cosas más terribles que vivió en su vida. Nito murió a los 39 años en mayo del 84. Fue un duro golpe para este hombre, que era además de un excelente músico y buen amigo, el sostén de una familia artística, claro, que de alguna manera había nacido y crecido a la luz de esta figura imponente, y que entonces hizo algo así como un cierre de filas y logró nuevamente pararse y seguir trabajando y actuando, cada uno de ellos en sus vertientes, bueno, hasta el día de la fecha. Hoy leímos más temprano también una carta que publicó su nieta en redes sociales, recordando que era su héroe, y adelantando que nos va a acompañar siempre a través de la música. ¿Cómo no? A través, sí, de esas y otras canciones, ¿no? María, bueno, pero venimos a las noticias de nuestro país, porque ayer hacíamos una entrevista a uno de los dirigentes de la Asociación de Trabajadores de Aduana que nos planteaba, la AFA, que nos planteaba un panorama en el aeropuerto internacional de Melilla, que fue imputado por Leonardo Fariña en la causa del lavado de dinero en Argentina, diciendo que era una de las rutas que seguían, el aeropuerto de Melilla, y el funcionario decía que después de las 7 no hay aduaneros. Hay declaraciones del director de aduanas, Enrique Cannon, también de la Fuerza Aérea Uruguaya, aclarando un poco. Enrique Cannon, en realidad, como tú adelantabas, anunció que va a haber una investigación. Efectivamente, una investigación administrativa para comprobar si hubo irregularidades en Melilla en el año 2011. Efectivamente, en las fechas en las que se habla, se llevó a cabo el traslado de dinero por la ruta del dinero K. Se pidió el registro del avión de Lázaro Báez para ese año y no se encontró ninguna información. La Fuerza Aérea aclaró que el aeropuerto no puede realizar ningún tipo de operación de carácter internacional después de las 19 horas, rechazando que la terminal estuviera incluida en estas operaciones conocidas en Argentina como la ruta del dinero K. El aeropuerto internacional Ángel Adami había sido mencionado, como recordábamos recién, y en este marco entonces el propio Cannon realizó declaraciones en una rueda de prensa diciendo que por ahora son las únicas declaraciones que va a hacer. Sí, ayer decíamos, bueno, pero si trabajan los aduaneros hasta las 7 y en verano y aún en otoño hay sol hasta las 9 aproximadamente, si podía ocurrir que bajaran a esa hora. Lo que dice la Fuerza Aérea es, bueno, efectivamente que hay funcionarios de aduana hasta las 19, pero fuera de esa hora no está permitido el arribo de vuelos internacionales. Posteriores a ahora, dice textualmente, y en época estival, por lo que hablábamos ayer, el aeropuerto está disponible solamente para vuelos realizados en forma local, sin los servicios de aduana.
Esto es lo que señala la Fuerza Aérea en este sentido. Por lo tanto, el control del tránsito aéreo no gestiona ningún plan de vuelo de carácter nacional o internacional luego de la hora 19, cuyo lugar de partida o destino sea el aeropuerto de Melilla, concluye la Fuerza Aérea Uruguaya, FAU, en este comunicado. En el marco de esta declaración, se contrapone entonces con lo que habíamos escuchado ayer en la entrevista que teníamos con el representante de los trabajadores. Hay allí obviamente una posición diferente con la autoridad en torno a si debe o no generalizarse fuera de ese horario el servicio de los trabajadores. Se habla de eficiencia por parte de las autoridades diciendo que al no realizarse ese servicio no se debe tener un funcionario trabajando allí. También dice el propio canon, no podemos pensar en que haya un funcionario... Claro, en cada uno de los lugares por donde puede entrar o salir alguien en el país, ¿no? Eso es atendible. Pero bueno, anunció que va a ser una investigación, eso también es importante, ¿no? Lo interesante es este dato de que ya rastreando el avión de Lázaro Báez no se ubica que haya ningún servicio que se le haya brindado por lo pronto en el año 2011, sí, que es el año en que este delincuente arrepentido signa como en el que se habría traído el dinero, digamos, en bolsas. No está registrado. No está oficialmente registrado. No, claro. Efectivamente. Si se hizo el vuelo, como él dice, se habrá hecho en condiciones irregulares, obviamente no lo sabemos, pero regularmente no aparece, no hay registro de que ese avión haya volado en el periodo que él dice. Bueno, y por otra parte esperamos a lo largo del día de hoy un pronunciamiento de la Cámara del Libro que está cuestionando la solución que se está encontrando al tema de las fotocopias. Sí, es una iniciativa. ¿Se acuerdan del caso de la Galería Montecarlo allá por el 2013? Llegó la policía, allanó la galería, encontró miles de libros en formato digital y bueno, decenas de fotocopiadoras, fotocopias, engrampadoras, en fin, toda una industria de la fotocopia del libro, libros protegidos por derecho de autor, por lo tanto, un hecho ilegal, hubo procesamiento, si no me equivoco. Efectivamente, hizo 15 allanamientos la policía el 22 de octubre del año 2013 en los locales de la Galería Montecarlo, ubicada frente a la Facultad de Derecho. En realidad era un lugar de trabajo en el que se vivía de esa disciplina especialmente. Se incautaron allí más de 1000 libros fotocopiados y la justicia procesó a 14 personas en esa oportunidad. Este proyecto de ley que fue patrocinado, promovido por la Federación de Estudiantes Universitarios, es el que tiene a consideración el Parlamento, que va a ser votado en principio con votos, no sé si de todos los partidos, pero bueno, del Frente Amplio. La senadora Verónica Alonso del Partido Nacional también lo acompañó o lo va a acompañar. Generó polémica con la Cámara Uruguaya del Libro porque dice que vulnera los derechos de autor, derecho de autor consagrado como uno de los derechos humanos, en la medida que autoriza la reproducción de un libro cuando no hay un interés comercial, es decir, cuando se hace para estudiar, por ejemplo, ¿no? Cuando, bueno, como hacen los estudiantes de la Facultad de Derecho que están enfrente a la Galería Montecarlo, para reproducirlo total o parcialmente, ¿no? Sí, un artículo del diario El País consigna de que hoy en día las fotocopias se siguen realizando un poco más lejos. Sí, claro. Eso es lo que plantea. Claro. Así lo aseguran desde estudiantes egresados como docentes de la facultad que han impulsado este proyecto para flexibilizar la ley 9.739 del 17 de diciembre del año 37 que regula esos derechos de autor. La Cámara Uruguaya del Libro entonces está objetando esta decisión. Si esto sale nos va a afectar a los editores tanto a nivel jurídico como laboral, así que estaremos expectantes porque anunció la Cámara Uruguaya del Libro que en el día de hoy a las 16 horas está llamando a conferencia de prensa. Ya no estaremos nosotros al aire, así que los compañeros de Subrayado seguramente estarán capitalizando esa noticia para compartirla en los flashes a lo largo de la tarde. Sí, estábamos intentando un comunicado con Jorge Saracini, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, no lo hemos podido lograr, él se había comprometido a estar en contacto, seguramente está en la Cámara siguiendo de cerca todas la evolución de todo este tema. La Cámara de Senadores obtendría hoy la media sanción y pasaría a diputados.
¿Qué pasó ayer? Hubo reunión de el presidente de la República con los partidos de oposición por el tema seguridad, pero desde ayer estamos hablando de lo que pasa en Argentina y les habíamos adelantado que era muy posible que cuando se presentara ante el juez, la expresidenta argentina presentara un recurso. Así lo hizo. Tenemos aquí el documento que ella presentó y yo les leía recién en la introducción apenas un párrafo, pero como lo hice demasiado rápido y no muy bien, permítanme leerlo en detalle. Ella dice, cada vez que un movimiento político de carácter nacional y popular fue derrocado o finalizó su mandato, las autoridades que lo sucedieron utilizaron en forma sistemática la descalificación de sus dirigentes, atribuyéndoles la comisión de graves delitos, siempre vinculados con abusos de poder, corrupción generalizada y bienes mal habidos. Sin embargo, los motivos siempre fueron los mismos. Por un lado, barrer con las conquistas logradas y los derechos adquiridos por la sociedad en sus diferentes estamentos y por otro, imponer programas de ajuste y endeudamiento, matrimonio indisoluble, utilizando la supuesta corrupción para ocultar ambos objetivos. Hablando de matrimonio indisoluble, lo que omite decir es que el fiscal que está actuando en esta causa fue un fiscal que tuvo el expediente por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner-Fernández o Fernández-Kirchner, que ni siquiera consideró. Se dio una situación particular el día que él tenía que expedirse, a ver si daba curso o no a esa denuncia por enriquecimiento ilícito, porque una de las características del matrimonio Kirchner, a diferencia de otros gobernantes que se enriquecieron de manera brutal, es que blanqueó, es decir, que a medida que presentaban las declaraciones de bienes, se iba incrementando de un año al otro de una manera brutal. Cuando, bueno, hubo una denuncia por enriquecimiento ilícito y este fiscal, que ahora está en esta causa, decidió no dar lugar, ni siquiera lo consideró. Se dio un hecho particular y es que ese día le secuestraron al hijo. Es decir, el día que él tenía que pronunciarse le secuestraron al hijo. Él cerró la carpeta, dijo no al lugar y le soltaron al hijo. Esto es un hecho que, en fin, vale la pena traer a colación porque es el mismo fiscal. En la hoja número 2 de ese documento que entrega la expresidenta en el juzgado, vale decir que no estuvo en el lugar del juez, sino en el despacho de una secretaria que sigue su causa, cita el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del año 57. ¿Por qué se va hasta el año 57? Porque allí, el 21 de junio, en la causa Juan Domingo Perón, bienes mal habidos, el dictamen del Procurador General afecta términos que, antes de la Revolución de septiembre del 55, el país se hallaba sometido a un gobierno despótico y en un estado de caos y corrupción administrativa debido a la acción directa de las personas comprendidas en el decreto. Y dos, que uno de los fines primordiales de la revolución fue el restituir al patrimonio público los bienes adquiridos ilícitamente por las personas indicadas. Nuevamente se apoya a Cristina Fernández en lo que es la historia del peronismo y de alguna manera genera un vínculo entre su propia situación y la situación del general Juan Domingo Perón en el año 57, cuando debió presentarse por la causa Juan Domingo Perón por bienes mal habidos. No podemos leerles a ustedes todo el documento, sí vamos a colgarlo en nuestro Facebook con mucho gusto por si ustedes quieren tenerlo en mano propia y hacer la lectura completa que merece y no la lectura que vamos seleccionando nosotros, que tenemos este tiempo breve y al aire, y mal podemos elegir quizás un párrafo que ustedes seleccionarían mejor que nosotros. Este escrito ha sido presentado ante el juez Bonadío por la causa Dólar Futuro. Dice, señor juez Cristina Fernández de Kirchner, por mi propio derecho en esta causa, caratulada Banco Central de la República Argentina, defraudación en trámite ante este juzgado y con el patrocinio letrado del doctor Carlos Alberto Beraldi. Sí, pues, también están recusando de nuevo al juez lo que los expertos interpretan como una chicana para ganar tiempo. Hay algunos de los periodistas que están cubriendo este caso en tribunales
que dicho sea de paso está rodeado por una patota que impide el acceso libremente a los tribunales y que agredieron a una periodista de Radio Mitre de una manera insólita. Porque está pasando lo siguiente, los tribunales de la justicia argentina están rodeados por militantes de la Cámpora que tienen una guardia de seguridad dispuesta por jueces considerados K, que le encargaron a la Cámpora la custodia de los tribunales. Entre otros problemas que hubo fue el enfrentamiento con una periodista que fue literalmente arrastrada, se le impidió trabajar, se le impidió cumplir con su función por parte, estamos viendo las imágenes. Claro, de particulares a quien algunos jueces le encargaron que se ocuparan de determinar quién ingresaba a los tribunales. Es un hecho realmente insólito, por lo menos. No, yo creo que es un hecho predecible. Sí, bueno, por supuesto. Yo creo que es un hecho predecible. Agradezcamos que no hay ninguna otra patota que en sentido inverso viene a promover que se la condene antes de que estén las pruebas, porque si no estaríamos en una situación de No, yo lo que de pasa guerra es que civil. no dejo de señalar que en la Argentina la guerra pro-K y Sí. anti-K se da también en el territorio periodístico. Sí, sí, Y en también todo en el territorio de los medios. Claro. Por eso que era predecible que podía darse esta situación. Sí, sí, obviamente. El asunto es, evidentemente, esta misma justicia que ahora está moviendo expedientes, hace 3 meses, 4 meses, era la misma justicia que cajoneaba los expedientes. Es decir, evidentemente hay una relación estrecha entre el poder político y el poder judicial. Por eso estaría interesante pensar si le sirve al gobierno de Macri esta situación, si esto de alguna manera le sirve. Lleva apenas unos 100 días de gobierno. Es en lo que habitualmente los politólogos todavía llaman la suerte de luna de miel que se genera en los nuevos gobiernos. Sin embargo, esta situación, el poner a la expresidenta ante la justicia, ¿puede servir políticamente al gobierno de Macri? O en todo caso, si no sale mal parada la presidenta, de alguna manera hasta no la fortalece y va en desmedro del manejo que puede llegar a estar haciendo la justicia? Claro, es la pregunta que se hace la gente en la Argentina, es una pregunta que es pertinente, pero no debería serlo. Es decir, pues si hay alguna causa contra ella, que actúe la justicia, que actúe con todas las garantías, y si tiene que ir presa, que vaya, y si no tiene, que se vaya para la casa, independientemente si beneficia o perjudica al gobierno. Pero este tipo de cálculos donde todo, la prensa, el gobierno, la oposición, donde todo tiene que ver con lo político partidario y el que no está de un lado está del otro, además de que no es sano para la democracia, o que habla muy mal de la calidad democrática de un país, le hace mucho daño a toda la sociedad, a la justicia, que debería estar por fuera de todos estos entuertos en particular, pero evidentemente hace que se sospeche sobre las garantías de todos. Eso sí, lo que seguramente no se dé en este caso, espero, es lo que pasó con el gobierno acá. Las 2 veces que llegó a la justicia con posibilidades de ser acusado la expresidenta Cristina Fernández, terminó con un hijo de un fiscal secuestrado y con un fiscal suicidado. Entonces, ahora parece que la justicia, parecería, no lo sabemos, que se mueve sin presiones, aunque tratándose de la política argentina yo no descartaría nada. Vamos a compartir con ustedes nuestras rutas de contacto y comunicación. El mail es La Tarde en Casa. Y miren que las 2 están en esa dirección. @canal10 con números.com.uy. El Twitter @La Tarde en Casa. Y en Facebook La Tarde en Casa. El número de WhatsApp, Sotelo lo sabe como ninguno. 093 56 6355. Lo repito. 093 56 6355. Casi de memoria. Vamos a escuchar un consejo de Cascada y nos vamos a la mesa para seguir hablando de estos temas y con ustedes aquí en La Tarde en Casa. El agua en el cuerpo representa aproximadamente el 70% del peso de la persona. Es necesario incluir por día un mínimo de 2 litros. Si de agua se trata, nosotros optamos por Cascada. Agua pura, agua nuestra, en envase de vidrio con tapa rosca. Mantiene inalterables sus propiedades. Agua mineral Cascada, con o sin gas. El champagne de las aguas minerales. 23 11 11 11 y se la llevamos a su casa. Cascada en su mesa todos los días. En su vida, siempre.
Y agradecer la presencia en nuestro estudio de una primera invitada para hablar de estos temas, que debe estar realmente muy condicionada con el día a día de la información que llega desde la Argentina, ¿verdad? Bueno, por lo menos intentando tener la mayor información posible, que no es neutral. Que no es neutral. Vamos a ser claros y objetivos. Bien. Muchas gracias a Susana Macho por acompañarnos, por estar con nosotros esta tarde. Siguiendo paso a paso esta circunstancia, ¿esperaba que declarara la presidenta o esta suerte de, bueno, de posibilidad legal de presentar un escrito era lo que seguramente iba a pasar? Yo pienso que ella esencialmente lo que iba a hacer hoy era cumplir una función política, una acción política, que fue lo que finalmente hizo. Es decir, una muchedumbre esperándola, una muchedumbre apoyándola, y el acto político fue ese, por encima de las declaraciones a un juez que vamos a poner entre comillas, como es Bonadío, que no se ha puesto de manifiesto su objetividad. Es decir, él entrega información inmediatamente a la Fiscalía y le niega la información a la defensa. Muy rápidamente, ¿de qué se lo acusa? ¿De qué se le acusa a Cristina Kirchner? Cristina Kirchner vendió dólares a futuro a 10.65 cuando el dólar estaba a 9.60. Eso es algo que hacen absolutamente todos los gobiernos, sobre todo un gobierno como el argentino, que había sufrido 12 corridas financieras. Entonces, cuando uno tiene esas 12 corridas financieras, tiene que tomar medidas porque de alguna manera hay que frenarlas. Entonces, la acusación, y acá me permiten la asimilación, la incorporo a Dilma también, tiene que ver con las respuestas que se dan a situaciones económicas candentes como las que en ese momento tenía Argentina. Esa es la primera respuesta que te puedo dar. En el caso de Brasil no hubo corrida bancaria porque el manejo financiero de Brasil es totalmente distinto al de... Absolutamente, pero en última instancia, fíjese que lo que la están acusando a Dilma tiene algo que ver también con el pasado, ¿no es cierto?, cuando ella era ministra. Quiero decir, hay una especie de vocación, yo diría de persecución, que tiene que ver con las características de ciertos gobiernos a los cuales nosotros denominamos progresistas. Claro, pero es que el caso de Dilma Rousseff, parte de esos gobiernos progresistas hoy la están acusando. Claro. Es decir, el partido de Marina Silva, el partido progresista, que son tan de izquierdas como el PTE, y que dijeron, bueno, no, ya hasta acá llegamos. Bueno, sería una discusión que podríamos tener en otro momento. Hoy nos remitimos a Argentina. De todas maneras, lo que es muy claro ha sido toda la jugada de Temer como vicepresidente. Sí, claro. O sea que ahí nos quedamos, ¿le parece bien? Sí, no encuentro el punto, pero porque en el caso, por ejemplo, de Cristina Fernández, quien fuera su jefe de gobierno terminó apoyando a la oposición y terminó, no sé si en este caso, pero de algún modo avalando también las denuncias de corrupción que son escandalosas, independientemente de las políticas que ella aplicó, que serán buenas o malas, pero quiero decir, hay causas sustanciadas por enriquecimiento ilícito que el propio matrimonio Kirchner en parte reconoció. No en este caso, el caso que está planteado ahora es distinto. A ver. En primer lugar, ni en Argentina ni en Brasil hay santos. Yo parto de esa base. En segundo lugar, vamos a aclarar que en el caso de las denuncias, esencialmente, salvo este caso específico que le nombré, se basan en declaraciones de una persona absolutamente sin principios, sin valores, como es Leonardo Fariña. Declaró 11 horas, acusó así indiscriminadamente. Pero Susana, los santos no acusan, los que acusan son siempre personas de Lampa y terminan con personas implicadas. Yo no estoy diciendo que no haya implicaciones, por eso hice la primera aclaración. Claro. Acá no hay santos.
Eso tenía que ver con esta definición que estoy dando. En segundo lugar, lo que estoy diciendo es que efectivamente algunos de los recursos que se han utilizado son recursos de una total ilegalidad. Es decir, no existía, como en Brasil, la posibilidad de enmendar a través de declaraciones. Entonces resulta que aparece. Pero además, yo, del tema Cristina, me encantaría dar algunas cifras del gobierno de Macri, si no les parece mal. ¿Del gobierno de Macri? Del gobierno de Macri, ¿les parece bien? Vamos a hacer una pausa entonces y volvemos con ese tema. Está con nosotros nuestra invitada y seguiremos hablando con Susana Mayo ya mismo, rapidísimo. Hay un gran mundo afuera para que los chicos se diviertan. Presentamos OFF, Zona de Juegos Global, para inspirar a los chicos a jugar. Y mientras, OFF los protege. Salí a disfrutar. Conocé los juegos en nuestro canal de OFF.